Se dirige a ustedes nuestra directora de Cristo Libera Chile, Sandra Muñoz. Bendiciones, amados hermanos. Gloria a Dios por este seminario. No sé si pueden escucharme. Sí, escuchamos, hermana. Sí, sí, escuchamos. Gloria a Dios. Me presento para quienes no me conocen ahí. Soy Sandra Muñoz, directora de Cristo Libera Chile. Es un placer, un gusto, una alegría en el Señor poder saludarles en este día y estar escuchando tremendos testimonios como el de la hermana Kelly, que nos muestra, ¿cierto?, cómo el enemigo ataca tan fuertemente para destruir la vida de todos nosotros los seres humanos, especialmente los hijos de Dios, y cómo este plan está orquestado desde antes del nacimiento y cómo existen, ¿cierto?, estos derechos legales que el enemigo reclama, porque sabemos que él es el acusador, que va ante el Padre, ¿cierto?, y reclama estos derechos legales para oprimir nuestra vida y que actúa incluso en ilegalidad. Nosotros, cuando entendemos, ¿cierto?, las bases de la guerra espiritual, tenemos que buscar ahí en esos derechos legales causas y cerrar puertas, porque eso nos va a ayudar a que a través, ¿cierto?, de las oraciones de guerra espiritual, de liberación, como bien mencionaba Kelly, sean efectivas y podamos realmente nosotros ser libres en el Señor. Sabemos, ¿cierto?, que los derechos legales están dados por ejemplo, maldiciones generacionales, ¿cierto? Que sabemos, porque la palabra lo dice, que hasta la 10ª generación nos persiguen los pecados de los antepasados. Tenemos las iniquidades, la rebelión, son áreas que tenemos que trabajar en nuestra vida. Cuando nosotros vamos cerrando las puertas de esos derechos legales que el enemigo ha adquirido, ya sea por los pecados de nuestras pasadas generaciones o por nuestros propios pecados, vamos cerrando esas puertas, comenzando a vivir en Cristo, vamos siendo libres. No es de un momento a otro, aunque hay casos, ¿cierto? El Espíritu Santo actúa libremente y hace como quiere, aleluya, pero normalmente es un proceso. Y en ese proceso vamos cerrando puertas y vamos siendo cada día más libres para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos caminando en este proceso de llegar, ¿cierto?, a la estatura de Cristo, para ser luz del mundo, sal de la tierra, como Él nos manda en su palabra. Aleluya. Y vamos a seguir con el siguiente tema, el hermanito Andrés González. Él nos va a hablar de la calificación para ser libres. Inicio mi presentación. Mi nombre es Andrés González. Soy ministro de Cristo Libera. No voy a obviar, tremenda presentación de mi hermana Kelly. Dios la ha usado mucho. Testimonio tremendo respecto a lo que a ella le ha ocurrido, respecto de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y realmente a nosotros como cristianos y como parte de Cristo Libera nos conmueve tremendamente. A mí me conmueve tremendamente su testimonio, porque en definitiva podemos ver la necesidad, no solamente en el pueblo de Dios, sino la necesidad en aquellos que no creen. Hay gente en el mundo que sufre, que se suicida, que pasa una serie de dificultades y que no hay ninguna palabra y ninguna acción principalmente para poder darles alguna salida. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo Libera, gracias a Dios que Dios nos ha llamado a este ministerio para poder proclamar esa palabra, para poder libertar a los cautivos, para poder ayudar a quien está necesitado y principalmente al pueblo de Dios. Quiero hacer una especie de preámbulo respecto del tema que me toca exponer a mí, y es un poco lo que explicaba la hermana Kelly. Yo también pertenecía a una iglesia tradicional en la cual fui muy bendecido, muy bendecido, y creo que Dios nos va promoviendo en el tiempo.
de acuerdo a lo que Él va haciendo. Como Él dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que en este caso, esta día en esa iglesia que estuve alrededor de 20 años, fue de gran bendición para mi vida, pero sin embargo Dios nos va promoviendo en el tiempo. Yo siempre, estando en la iglesia, yo me preguntaba, decía, pucha, ¿para qué Dios me quiere? ¿Para qué Dios puedo ser útil para Dios? Porque no me era satisfactorio solamente estar sentado en una banca todos los días, o los días que yo fuese a la iglesia, escuchando simplemente una palabra. ¿De qué manera puedo yo servir a Dios? Nosotros teníamos, en este caso, en mi vida, yo siempre soñaba con liberación. Tuve algunas experiencias, algunos sueños, pero para mí eran sueños, simplemente no eran como un llamado hacia ese ministerio, sino simplemente eran sueños. Entonces, hasta que un día empecé a averiguar y vi el ministerio Cristo Libera, y me llamó mucho la atención porque era lo que yo soñaba, era lo que yo creía, y lo cual yo quería ser útil para Dios. Y bueno, ahí ingreso a Cristo Libera y bueno, conozco una serie de mecanismos que Dios nos permitía poder ser libres, nosotros como cristianos, en lo cual yo siendo cristiano más de 20 años, estaba atado en ciertas áreas, pero no sabía cómo poder ser libre de esas áreas. A mí nunca nadie me explicó nada. Entonces, si yo veo esa falta de conocimiento en el pueblo de Dios, ¿qué espero entonces del mundo? La gente que está en el mundo, la gente que sufre, la gente que no tiene una salida, la gente que, como insisto, la gente que se suicida, la gente que pierde su vida a causa de no tener esperanza. Pero bueno, nosotros tenemos una esperanza ahora. Bueno, mis hermanos, ese era como una especie de preámbulo de cómo yo llego a Cristo Libera. Ahora me voy a remitir exclusivamente al tema que me toca exponer, que son los requisitos claves para ser liberado. Bueno, primeramente, la liberación es para los cristianos. En el caso de que una persona quiera ser liberado, debemos hacer la confesión de fe a esta persona para que acceda a la liberación. Pero ¿por qué tiene que hacer la confesión de fe? Porque a lo mejor nos preguntamos, bueno, ¿yo puedo hacer liberación a una persona que no es cristiana? Sí, podría hacerlo eventualmente. Pero hay un texto bíblico que habla que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, cuando yo hago liberación a una persona que no es cristiana, y efectivamente los demonios se pueden herir a esa persona, pero el estado postrero pasa a ser peor que el que tenía. ¿Por qué? Porque la persona no conoce de Cristo, porque hay derechos legales de por medio. Entonces pueden volver esos demonios, incluso dice que vuelven 7 peores. Entonces el estado postrero pasa a ser peor que el que tenía esa persona. Entonces por eso es importante entender que la liberación es para las personas cristianas, las que tengan a Jesucristo en su corazón. Y esto se basa en un texto bíblico que aparece en Marcos 7, 26 al 29, que lo voy a leer de manera textual, que acerca de la mujer sirofenicia, que era una mujer griega, que llega y se acerca a Jesucristo pidiéndole que si podía liberar a su hija del demonio. Sin embargo, Jesucristo dice que el pan es para los hijos, no para los perrillos. Entonces, esta mujer con un acto de fe, no siendo cristiana, pero por el acto de fe de buscar liberación para su hija, Jesucristo libera a la hija de esta persona, y esta persona es totalmente libre. Por lo tanto, también la fe es súper importante para poder acceder a una liberación. El punto número 2. Ana. Buscar ayuda. Esta es una prueba de que usted desea ser libre cuando toma la iniciativa de solicitar ayuda. Cuando uno está enfermo, en el caso del mundo, el médico no va a visitarlo a usted, sino que usted accede al médico para poder ser sanado. Es lo mismo acá. Si usted se ve, digamos, en dificultades, se ve que tiene problemas y que en ciertas áreas de su vida no puede avanzar, no puede crecer, o hay dificultades mucho peores como tormentos demoníacos. En muchas de las liberaciones que yo he estado presente, hay personas que no pueden vivir a diario. Hace muy poco hicimos liberación a una persona que está a las 24 horas del día siendo atormentada. Es un cristiano, pero está a las 24 horas del día siendo atormentado. Y en la liberación que se les hizo a esta persona, había brujería de por medio. Y del joven, desde antes de nacer,
un familiar le estaba haciendo brujería, hasta obviamente que se le hizo la liberación hace 2 días y el niño se ha sentido un poco mejor, porque esto es un proceso en Cristo para que la persona sea totalmente libre. Entonces es necesario buscar ayuda para poder ser libre. Punto número 3, creer que va a ser liberado. Debe creer. Hay muchos que dudan. La persona que se acerca a la liberación debe creer que va a ser libre. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, esto es por fe, mis hermanos. Es simplemente por fe. El que se acerca debe acercarse pensando que Dios lo va a liberar. Confiar en que Dios es el que libera. No son las personas, nosotros somos ministros, somos siervos de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios, pero debe creer, confiar de que lo que aparece en la palabra, de que se acerca a Dios, Dios lo va a recompensar y Dios, el galardonador de los que le buscan, va a ser totalmente libre. Así que eso es súper importante tenerlo en claro. Punto número 4, querer ser liberado. Hay muchos que no quieren ser liberados por muchas circunstancias, por muchos factores, quizás por no dejar ese pecado favorito, por no dejar ese pecado que a lo mejor está ya acostumbrado. Entonces, la persona muchas veces no quiere dejar de lado ciertas situaciones que en definitiva no nos llevan a tener una comunión perfecta con nuestro Dios. Por lo tanto, es súper importante querer ser liberado, porque hay personas que en definitiva quizás necesitan ayuda, pero no quieren dejar ciertas cosas que a lo mejor estorban en nuestra relación con Dios. Pues el punto número 5, llenar el formulario de liberación. Son preguntas que se hacen para buscar las posibles puertas de entrada a los demonios. Ese formulario en definitiva nos va a indicar cuáles son las puertas de entrada demoníacas, y ese formulario va desde antes del nacimiento hasta la etapa actual. O sea, pasa por todos los procesos del ser humano, desde que es niño, desde que es joven, desde que es adulto y ahora obviamente en la actualidad. Por lo tanto, eso nos permite ir visualizando cuáles pueden ser las posibles entradas de las puertas demoníacas. Por lo tanto, también uno cuando realiza la liberación va a ser más fácil, porque uno va a atacar los puntos neurálgicos de donde está siendo atacado esta persona y se hace una liberación más simple, más fácil, porque uno ya conoce cuáles pueden ser esas puertas de ingreso demoníacas. Punto número 6, 7. Hay otro punto anterior a ese, perdón. Después del formulario hay otro punto que no aparece aquí, porque aquí aparecen solamente 9 puntos y son 10. Es otro punto que lo voy a dar a entender después del punto que dice número 7, no ser contencioso. Hay muchos que quieren saber más que otros. La persona que se acerca a la liberación no necesita dar a entender que sabe mucho más de la palabra o que conoce mucho más de Dios. En definitiva, todos necesitamos ayuda en ciertos momentos. Y simplemente cuando uno va a hacer liberación, quiere ayudar a la persona, más que contender sobre ciertas situaciones o citas bíblicas, o contender acerca de que esto o esto otro respecto de la Biblia. No, eso no es importante. Lo importante es que la persona sea sana, sea liberada, reciba esa liberación de la cual está buscando. Por lo tanto, no es necesario contender sobre situaciones. Ya hay un texto bíblico que justamente lo tenía en la otra ficha, que yo tengo que estar mirando porque de repente no me recuerdo mucho los textos bíblicos. Hay un caso de Naamán, que Naamán, cuando el siervo de Dios le dice que se sumerja en el río, en un río que no era muy limpio, de acuerdo al rango de Naamán, entonces él no quiso obedecer, no, o sea, fue contencioso en esa situación. No se quiso sumergir en ese río que era, digamos, no tan limpio, no tan a la altura de él, según él, pero después lo hizo y quedó totalmente sano, porque fue obediente a lo que le estaba diciendo el siervo de Dios. Por lo tanto, es súper importante no contender sobre situaciones y tener, digamos, un espíritu humilde para poder acceder a esta liberación que nos va a permitir, digamos, crecer. Ya, el otro punto ahora, que sería el punto número 7, ese era el número punto 6, el punto número 7 es creer en la persona que va a hacer la liberación, creer en el sentido de confiar. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario, por ejemplo, mantener una conversación previa con la persona que va a efectuar la liberación como siervo de Dios, para que haya una mayor cercanía, porque en definitiva siempre hay cosas muy personales, hay cosas que de repente uno no quiere revelar delante de una persona que no conoce. Por eso es importante poder mantener un vínculo que nos permita ir conociéndonos previamente esa liberación.
En mi caso, por ejemplo, yo soy mucho de llamar a las personas a las cuales va a acceder a la liberación, la llamo mucho antes y la sigo llamando mucho después también para que se genere un vínculo con aquella persona para poder ir también verificando que su liberación y que la persona está bien realmente. Ir como viendo el proceso. Y eso permite también que la persona vaya teniendo confianza y se pueda abrir en situaciones de repente que son muy complejas, que a veces nosotros, obviamente si no tenemos esta previa conversación no vamos a poder entender, pero que también en definitiva nos permite tener una cercanía para que, digamos, haya mayor confianza. Bueno, el otro punto es... Oh, ¿qué pasó? Hermanito, ¿lo Me estamos salí. escuchando? No, no, sigue Ah, acá. porque se me borró la imagen. Se me borró la imagen a mí. No veo nada. Ahora sí. Ah, ok. Ahora apareció la imagen, incluso se me está apagando. ¿No será el que le falta carga? No, 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 no. No, se me apaga y Ok. se me prende. A ver, mi hermana, déjeme ver. No es el Wi-Fi, ¿verdad? No, no veo nada. Me voy a salir y me voy a volver a conectar. Ok. Ahí, chuta, no puedo ver nada. Bueno, mis hermanos, vamos a esperar que nuestro hermano Andrés González se vuelva a conectar para que siga con su tema. Bueno, estas situaciones suelen suceder. Es más, hablando de estos temas de guerra espiritual, sabemos que estemos orando ahí para que el Espíritu Santo nos ayude. Es importante que sepamos todos estos temas. Es importante para las personas que no saben, que sepan, que conozcan, que tengan este conocimiento que ya está plasmado en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él hizo liberaciones y como nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos tener este conocimiento para ir en ayuda de nuestros hermanos que están siendo atormentados. Como todos escuchamos el tremendo testimonio de nuestra hermana Kelly, que nos ha marcado la mañana. Y así muchos tenemos testimonios preciosos de que nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado. Mi hermana, ¿me escucha? Sí, le escuchamos perfecto. Pero yo no puedo ver la pantalla. ¿Me puede decir en qué punto iba, por favor? Porque no puedo ver la pantalla, pero lo puedo seguir desarrollando si usted me indica qué punto iba. Ok, en el punto 8, confesar y renunciar a sus pecados. Sin esto no hay liberación. Ya, súper importante, mis hermanos, poder, obviamente, confesar nuestros pecados, porque si no confesamos nuestros pecados, eso es una traba. No sé, no podemos hacer, cuando digo confesar y renunciar a ciertas cosas, en definitiva, que nos están estorbando y que en definitiva no nos permiten poder tener una comunión perfecta con Dios y además, en definitiva, estamos dando derechos legales al enemigo para que esté en nuestra vida y esté atormentando nuestra vida. Por eso es importante perdonar, pedir perdón a Dios. De repente en las liberaciones se ha visto que muchas personas acceden a la liberación y aunque no se manifieste nada, las personas sí son liberadas las personas, pero sin embargo hay otras en las cuales no ocurre nada y después uno les pregunta si hay falta de perdón y efectivamente hay falta de perdón y eso es una traba para que la persona sea totalmente libre. Entonces es súper importante que nosotros previamente, digamos, a la liberación, la persona perdone y renuncie a todo aquello, en definitiva, que no le permite ser totalmente libre y no le permite tener una comunión con nuestro Dios. El otro punto, mi hermana. Punto 9, creer que un cristiano puede tener demonios. Si no lo cree, podría no ser libre.
Mis hermanos, Jesucristo hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario, una obra perfecta. De hecho, la palabra dice que Él anuló el acta de los decretos, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y exhibió a las potestades y a los principados en esa cruz. La obra de Jesucristo fue perfecta, mis hermanos, fue perfecta. Lo que pasa es que nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y caminamos en Cristo, pero hay ciertas situaciones que explicaba desde un inicio, que en definitiva no nos permiten crecer, y nosotros nunca la llegamos a entender a menos que no se nos expliquen, o por lo menos tener ese conocimiento. Yo no lo tenía. Yo también tenía muchas trabas en mi vida, y siendo cristiano yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no ser totalmente libre? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué no puedo? No, hay cosas que me están no permitiendo crecer todo lo que yo quiero crecer. Entonces, es súper importante, digamos, entender que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, pero sí que en nuestras vidas, a causa de maldiciones generacionales, hay demonios que están en nuestras vidas, que van viajando de generación en generación, o a causa de pecados propios, que también a lo mejor nosotros pensamos que no es pecado, pero sí es pecado algunas situaciones que ofenden a Dios, y en definitiva hay demonios en nuestra vida, y esos demonios están ahí, siendo nosotros salvos, habiendo sido limpiados por la sangre de Jesucristo y siendo justificados por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, esos demonios, ¿qué tenemos que hacer? Jesucristo dijo que teníamos que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Echar fuera esos demonios que están en nuestras vidas y que nos están oprimiendo, porque el enemigo obviamente ¿a quién va a oprimir? No va a oprimir a la gente del mundo, va a oprimir a la gente que está en Cristo, porque quiere que ellos no puedan servir a Dios, y trata de, digamos, estar acusándolos permanentemente y haciendo que caigamos de manera permanente. El otro punto, mi hermana. Definitivamente no debe estar practicando el pecado. Esta es una Bueno, eso tiene relación un poco con lo que hemos estado hablando. La persona, si va a ser libre, tiene que cuidar su liberación y tiene que, obviamente, no estar practicando el pecado. Cuando hablamos de práctica, es como estar permanentemente cayendo en el mismo pecado o en pecados que habitualmente la persona comete. Si Dios nos libera, nosotros debemos de cuidar esa liberación, cuidarla con oración, cuidarla leyendo la palabra, cuidarla haciéndonos autoliberación y estar, digamos, practicando la autoliberación de manera permanente para poder, digamos, mantener esa liberación en nuestra vida. Mis hermanos, se me olvidaba un detalle súper importante que al inicio también se los quería comentar, y que en definitiva yo también me cuestioné muchas veces. Yo decía, ¿por qué Pablo en una de sus epístolas dice que siempre él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con poder de Dios? Y eso es lo que está sucediendo, mi hermano, en Cristo Libera. Se está viendo el poder de Dios, cómo Dios liberta, cómo Dios sana, cómo Dios ayuda a su pueblo para que le sirva de mejor manera. Eso, mis hermanas, les agradezco el tiempo para poder exponer este tema. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Andrés.